nuevas que vamos a presentar a través del INTA, pues que por un mandato de nuestro gobierno que siempre estemos en una capacitación continua a nuestros productores y sobre todo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales del INTA. Estamos de nuevo aquí, pues, que vamos a presentar, ¿verdad? Otros 2 videoconferencias. Y esta vez, pues, vamos a tener al ingeniero eh, Roberto Olivar, especialista en manejo por cosecha sobre granos básicos. Él nos va a presentar, ¿verdad?, todo lo que al respecto de innovaciones tecnológicas para reducir las pérdidas por cosecha de granos y semillas, ¿verdad? Esperamos pues de que tanto los compañeros que nos acompañan desde diferentes sitios de Nicaragua, ¿verdad? Estén pendientes y aprovechemos al máximo pues la presentación de nuestro especialista Roberto. Así que Roberto, bueno, y siempre su presentador aquí, pues va a estar la parte de facilitar Sebastián Salina. Entonces, Roberto, te dejo pues con la audiencia para que hagas tu presentación. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Hoy vamos a hablar de, como decía, facilitador, de un tema muy importante que es innovaciones tecnológicas para evitar las pérdidas por cosecha en granos y semillas. Qué importante es el manejo por cosecha. ¿Por qué es importante? Porque garantiza la disponibilidad de granos y semillas, tanto en cantidad como en calidad. Eso significa que podemos mantener la integridad física de la semilla o del grano, que podemos preservar por más tiempo el grano o la semilla, evitando así que se nos dañe o que pierda el valor nutritivo. Para esto, pues tenemos que hacer un manejo en todo el proceso de cosecha, incluyendo la realización de prácticas que nos ayuden a mantener la calidad del grano, como es el secado, la limpieza, la selección, la clasificación, el almacenamiento y el control de plaga. Hay muchos factores, ¿verdad?, que nos afectan en cosecha, que es la humedad relativa o el ambiente, la humedad del grano, las temperaturas y las plagas. Es con esos elementos, ¿verdad?, donde tenemos mayor afectación en post cosecha. ¿Qué sucede con mucha frecuencia? Muchos granos se nos pierden o se nos dañan de diferentes maneras. Por el hecho de que el grano o la semilla es un organismo vivo, que es fácil de ser dañado, ya sea por plagas como el gorgojo. Es fácil, ¿verdad?, de que sea dañado por la humedad, por los patógenos, ¿verdad?, como los hongos. Entonces, es allí donde tenemos que tener el cuidado en el proceso de cosecha, porque si no le damos un manejo adecuado a los granos, las pérdidas van a ser muy significativas. A veces ya tenemos, como dicen, las cosechas aseguradas, pero cuando ya pensamos que la tenemos asegurada por un mal manejo en cosecha, todo hasta el 50-60 de nuestra producción, ya sea en campo o en casa, se nos pierde. Entonces, es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, a la hora de cosechar el grano. Hay elementos claves que tenemos que tener, ¿verdad?, para que las pérdidas en post cosecha no sean grandes. Y para hacer, ¿verdad?, tener ¿cómo les diría yo?, para que en post cosecha no podamos tener pérdidas, tenemos que tener en cuenta estos elementos como son
cosecha oportuna. Es muy importante, saber en qué momento vamos a cosechar el grano o la semilla. El presecado en campo, mire qué importante es. Muchos productores ya lo saben, pero a veces nos pensamos, ¿verdad?, que se nos va a perder, como dicen, el grano o la cosecha, y entonces no le ponemos mucha mente, pero eso, el presecado en campo es muy importante. ¿En qué momento voy a realizar el desgrane, el aporreo, la limpieza, la selección, el secado del grano y el almacenamiento? Esos elementos son muy importantes. Yo creo que es la base, ¿verdad?, para que nosotros tengamos un grano de calidad, para que tengamos un grano de larga duración. Entonces, con esos elementos que nosotros tengamos en cuenta, vamos a tener un grano para mucho tiempo. Un grano, si es semilla, un grano que siempre nos va a germinar, depende, ¿verdad?, la longevidad de la semilla. Entonces, sabemos que la cosecha oportuna, allí tenemos que tomar en cuenta lo que les decía anteriormente, la madurez fisiológica. Decimos que madurez fisiológica es cuando la planta ya deja de desarrollarse, cuando el grano ya está perdiendo humedad. Entonces ahí podemos decir, ¿verdad?, que está en madurez fisiológica, ya sea el maíz, ya sea el frijol, ya sea el sorgo, ya sea el arroz. Entonces, cuando el grano, cuando ya el cultivo o la planta deja de crecer, de desarrollarse, entonces ya y a perder humedad en el grano, allí ya sabemos que está en madurez fisiológica. Qué importante es cuando, ¿verdad?, hacemos una cosecha oportuna. Entonces, una de las ventajas es el máximo rendimiento de semilla. Es importante. ¿Por qué? A tomar en cuenta el momento oportuno, tenemos un mejor rendimiento de semilla o grano, mejor apariencia de la semilla o del grano, mejor germinación o vigor en la semilla, menor susceptibilidad a los daños causados por las temperaturas. Entonces, es otro elemento que tenemos, ¿verdad?, a los productores, nosotros como productores, porque yo también soy productor, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de cosechar, a la hora de ir a campo, y tener en cuenta cuál es el momento oportuno que podemos realizar la cosecha. El presecado, como les decía, es uno de los elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hay varias formas que los productores lo podemos hacer en campo. Por lo menos en frijol tenemos el encarpado con plástico, eso es muy importante. Igual tenemos en el frijol, tenemos cuando lo hacemos los moñitos, nosotros le decimos moños, pues, y lo hacemos de una separación para que haya aireación y el sol, no hacerlo muy grueso. Ese es el que hacemos todos los campesinos. Este es un presecado muy importante que tenemos para después. El aporreo o el desgrane. En el maíz también es muy importante el despunte, la poda, la dobla en el momento oportuno. Porque a veces nosotros podemos doblar, pero tal vez lo hacemos cuando no está en madurez fisiológica, no está en el momento óptimo. Entonces, ¿qué pasa? Se nos pone ojos negros, nos caen los hongos, nos caen las enfermedades y ya sea el grano se nos afecta. Después lo llevamos a casa y llevamos el hongo y lo que tenemos, una producción de hongo. Cuando vamos a ver el cultivo, vamos a ver los granos, ya todo está perdido. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? En el presecado, si tenemos un buen presecado, podemos tener un buen secado. Si no tenemos un buen presecado, a la hora de secar vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Si tenemos en el frijol, tenemos vainas rojas, como decimos, vainas verdes, a la hora que hacemos el aporreo, lo vamos a martajar, igual en el sorgo, igual en el maíz. Entonces, allí son las pérdidas. Se dice, ¿verdad?, que hasta de un 50 hasta un 60% se dan las pérdidas en cosecha. Entonces, allí son pérdidas de dinero. Entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar eso? Utilizando estos elementos para poder tener una buena cosecha. Qué importante es saber la humedad óptima, lo que les decía anteriormente. Qué importante es a la cosecha. El maíz
lo podemos cosechar de un 30 a un 35% de humedad. El frijol lo podemos cosechar a un 18% de humedad. El sorgo de un 16 a un 18% de humedad. ¿Cómo podemos realizar el desgrane en el maíz de un 14 a un 16% de humedad? Para el almacenamiento, nosotros podemos guardar, lo que les decía, los granos de un 12 a un 14% de humedad. En frijol, el de grano lo podemos utilizar a un 15% de humedad. El sorgo lo podemos utilizar para el aporreo a un 14% de humedad. Para almacenamiento a un 12% de humedad. Si nosotros tenemos en cuenta estos elementos, nosotros, como les decía anteriormente, estamos garantizando la comida, estamos garantizando un grano de calidad, estamos garantizando una semilla de calidad. Porque sí, los productores pueden guardar su grano, pueden guardar la semilla, pero a veces se nos ha dificultado mucho y ahí es donde tenemos las mayores pérdidas, ¿verdad? En las cosechas. Pero igual los productores tienen que saber, ¿verdad?, que el grano o la semilla es un elemento vivo, es un organismo vivo, que se dice que es hidroscópico. Hidroscópico es la capacidad que tienen las semillas de absorber agua y igual liberar agua mediante altas temperaturas. Entonces, si nosotros tenemos una semilla o un grano así tirado en saco, al caer la alta lluvia, una alta humedad, la cantidades de lluvia, perdón, y unas altas humedades relativas, entonces eso lo absorbe el grano. Entonces allí, al tener una humedad alta el grano, ahí donde llega los hongos y es donde afectan la semilla o al grano y donde se nos dan las pérdidas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la semilla es hidroscópica y que ella puede absorber humedad y también puede liberar humedad. Entonces, para que tengamos mucho cuidado a la hora de guardar la semilla o los granos. Como les decía, hay muchas formas de secar el grano. Los productores, los pequeños productores, siempre luchamos, como les decía, por llevar ese grano al 13 o a 12% de humedad. ¿De qué forma lo hacemos? Muchos lo hacemos con plástico. Ya cuando tenemos el grano, ya sea el frijol, de sorgo, maíz o arroz, utilizamos una carpa o un plástico, lo tiramos y lo estamos moviendo, pero yo les digo, para hacer esa labor es preferiblemente hacerlo de las 8 de la mañana a las 11, de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde o de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque en ese periodo, ¿verdad?, las temperaturas no están tan elevadas. Pero si ponemos el grano o la semilla con altas temperaturas, entonces, ya sea para semilla, le vamos a dañar el embrión. Y si le dañamos el embrión a la semilla, entonces a la hora de que lo vaya, no nos va a poder germinar o se nos va a bajar la germinación de la semilla. Entonces, lo podemos secar, así como le decía, en carpa. Otra forma de que podemos secar los granos es en túneles, pero verdad, los pequeños productores, esos túneles se nos hacen muy difícil, verdad, por el costo. Pero sí, los productores que pueden, verdad, asumir ese costo, igual, ahí, verdad, con túnel, estamos garantizando, verdad, un buen secado también, igual, con gavetas con gaveta, igual, pero es también un poco caro porque es una buena forma, ¿verdad?, de secado con gavetas, pero, ¿verdad?, tiene un costo un poquito cara. Entonces, ahí tenemos que ver, pues depende del bolsillo, el tipo de tecnología o de práctica que vamos a utilizar a la hora del secado. También tenemos otra forma de la troja mejorada. Es una troja, ¿verdad?, que ha dado muchos resultados a los pequeños productores. Es una
una práctica muy importante. ¿Por qué? Porque así con la toba moderada podemos bajar la incidencia de los ratones que se nos trepan a dañar el grano, ya sea de maíz, de sorgo. Entonces, esa toja mejorada ha sido de gran importancia a la hora de reducir reducir los daños en post cosecha. Entonces, hay muchas formas que podemos conservar el grano, hay muchas formas que podemos bajar la humedad del grano, y entonces eso va a dependencia, ¿verdad?, de cómo lo queramos hacer en nuestras casas para garantizar, ¿verdad?, el grano de calidad. Entonces, qué importante es el almacenamiento. Mucho para llegar a eso, ¿verdad? Y en el almacenamiento hay que pasar los procesos que decía anteriormente, el desgrane, el secado, la limpieza. Entonces, para llegar a eso, ya estando ahí, pasado todos estos procesos, ya llegamos a lo terminal, ¿verdad? Para guardar el grano. Y lo podemos hacer en varias estructuras. Tenemos el silo. El silo ha sido, ¿verdad?, de gran importancia en Nicaragua porque antes las pérdidas eran mayores cuando no había esa tecnología del silo. Pero eso ha sido de gran importancia para guardar nuestro grano. Pero tenemos que tener un manejo especial para ese silo. Un ejemplo, si el silo lo dejamos sobre el piso, se nos va a dañar el grano. Si lo dejamos que penetre el sol, se nos va a dañar el grano. Entonces tenemos que, para echar o para guardar los granos en silo, tenemos que darle el manejo adecuado. Primero tenemos que revisar que ese silo no esté dañado. Una forma sencilla, ¿verdad?, que muchos productores lo hacen es que tapamos el silo, la parte de arriba y la parte de abajo. Un ejemplo, la parte de arriba, y después le echamos un papel encendido y ras se llama. Eso nos hace ver que si no sale humo por ninguna parte, donde tenemos bien sellado las dos partes, donde están los dos orificios, no sale humo, sabemos que el silo está en perfectas condiciones y que podemos guardar. Pero si ya hay humo que sale, entonces el silo hay que llevarlo a que lo repare, el que es especialista en reparar silo, y así ya después que miremos eso sí podemos guardar. Guardar, pero para eso, ¿cómo podemos nosotros, si ya sabemos que el grano está seco, guardamos? Pero algo muy importante que se me olvidaba, de manera artesanal. Qué importante ha sido, ¿verdad?, la práctica de probar de humedad con la sal. Eso nos ayuda porque a veces yo soy campesino. Si yo porque como investigador, pues yo mantengo el probador de humedad, pero cuando no lo tenía antes, entonces yo no lo podía hacer. Ya, porque un probador de humedad es caro, anda por $800, $700, y un pequeño productor no lo va a poder hacer. Entonces, el método de la sal es un método muy importante. Eso se me olvidaba porque mientras no pueda yo saber que el grano está seco de un 12, de 13 o 12, yo no puedo guardar. Entonces, vengo yo con el método de la sal y lo pruebo. Es algo sencillo. Pongo a tostar la sal por 20 minutos. Cuando la sal ya la bajo, la dejo que se me enfríe un poco, agarro en un vaso de vidrio, la echo allí 3 cucharadas de sal, agarro ya sea unas 8 onzas de grano, ya sea de frijol, maíz, sorgo, y lo echo y lo tapo. Lo muevo 1 minuto, luego lo dejo reposar 15 minutos, lo vuelvo a mover otro minuto, y si esa sal no se adhiere, no se pega, pues en otras palabras, al vaso, quiere decir que ese grano tiene una humedad indicada para guardarse. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Muchos productores ya lo saben, pero tenemos que ponerlo en práctica para mantener esa calidad, ya sea de grano o de semilla. Otra práctica que estamos usando, y es la que uso yo, muchachos, para todos los que me están escuchando, es el embotellado.
el embotellado en pichinga, ya sea de Coca-Cola, ya sea otro tipo de envase. Eso podemos guardar las semillas 2, 3 años, depende depende las características de la semilla. Entonces, imagínense, a veces no es dificultoso. Yo a veces los productores me piden, ya sea que yo trabajo en sorgo, me piden semillas y a veces yo les llevo la semilla, pero a veces les digo, esa práctica. A veces a ellos se les pierde la semilla. Entonces yo les digo, les traigo semilla, practiquen de esa forma y pero van a manejar su semilla todos los años. Pero a veces, ¿verdad? No lo hacemos y entonces siempre estamos con la dificultad de tener, de querer semilla para siembra. Otra práctica que muchos productores la usan es, como lo pueden ver ahí en la foto, es en bolsas plásticas. Igual, en bolsas plásticas, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que sellar bien y que no sea dañada por algún rodador o por algún clavo para que no nos raje la bolsa o el saco. Porque si ya hubo presencia de aire, entonces le va a crear las condiciones, ya sea para el gorgojo, y ya pues nos va a dañar ya sea el grano o la semilla. Entonces tenemos que tener en cuenta las formas más sencillas de guardar, porque a veces no podemos tener el silo, porque un silo un poco cosito, anda como por 1500, depende pues la cantidad que él agarre. Un ejemplo, mucho, ¿verdad? Aplican, ¿verdad? A veces la famosa pastilla en los silos, pero se dice pues pero si tenemos un buen sellado en el silo, para mí no es necesario, porque un buen sellado y lo sellamos solo, pues ya cuando lo vayamos a sellar, pues ahí sí, ¿verdad? Tenemos ya sea comernos ese grano o venderlo, comercializarlo, pues, pero si nosotros tenemos un sellado, eso permanece por mucho tiempo. Algo muy importante, ¿verdad? Los factores que afectan la calidad de semilla durante el almacenamiento. Sí, el factor genético. El factor genético es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver la diferencia que el tiempo, ¿verdad? Que va a dilatar la semilla. Entonces, tenemos que ver eso, la estructura de la semilla a la hora que vas a guardar, porque tenemos que ver eso, pues, para tener una semilla de calidad. Otro que tenemos que ver mucho es el contenido de humedad que les decía. Entonces, a la hora de guardar la semilla, tenemos que ver estos elementos para conservar y mantener y reducir las pérdidas o no tener pérdida, ¿verdad? En el almacenamiento. Otra es la humedad y la temperatura. Ya lo habíamos hablado. El daño causado a la semilla después de la cosecha. Eso se da, ¿verdad? A la hora del aporreo, a la hora de las manipulaciones, la edad fisiológica de la semilla. Allí podemos ver, cuando hablamos de la edad fisiológica de la semilla, es el tiempo que la semilla dilata para el fértil. Entonces, cuando vayamos por lo menos la semilla de sorgo, el tiempo anda más o menos subida para poderse, depende de las condiciones, de 3 años. Ya 5 años él entonces muere. Entonces, a la hora de guardar, en qué momento vamos a guardar y el tiempo que la semilla nos dilata. Ya, entonces, para eso hay muchas prácticas que se usan para cosecha que tenemos que tomarlas en cuenta para tener un grano de calidad. Muchas gracias. ¿Preguntas? Dame conectado. Pues,